buenas tardes. Aquí con el gusto desde el Hotel Alameda, tengo el gusto de saludar a un buen amigo que creo que es la segunda o tercera entrevista que le hago, a un personaje que yo le tengo mucha admiración y respeto como amigo y como doctor más. Doctor Rubén Galaviz Tristán. ¿Cómo estás, Sergio? Qué gusto estar aquí tomando café. Tomando café, sí, ahorita, hoy que llovió, anoche llovió, el día está muy cafetero, pero qué gusto tenerte de nuevo conmigo porque la vez pasada, fíjate, impresionante, hasta el productor se acordó de la entrevista. ¿Sí? Fíjate, sí, eso deja eco, deja eco cuando una buena entrevista, un buen personaje, nos entrevistamos y se acuerda el productor o los que nos ayudan, dice, caray, este fue buena entrevista. ¿Qué sería, como 2 años y medio? 2 años y medio. 2 años y medio. 2 años y medio. A los 6 meses creo que fue. Estábamos iniciando administración. Así es. Me acuerdo que se nos complicó los horarios, porque creo que fue hasta las 2:30 de la tarde, ¿te acuerdas? Sí. Sí, por tu agenda era complicada. Doctor, te he visto los últimos meses muy trabajador, muy consentido de la señora gobernadora. Yo te decía en aquella ocasión que yo veía que eres el consentido. Hoy lo ratifico. Eres el consentido y yo creo que la señora gobernadora lo que consiente a los de Aguascalientes es la salud. Fíjate que la gobernadora privilegia la salud. Uno de los grandes retos que teníamos era la situación del financiamiento en salud. Cuando llegamos había una situación de 70% de capital federal, 30% estatal. En este momento estamos en un 60-40 y es muy probable que el próximo año estemos en un 50-50. Esto habla de voluntad política y sobre todo de una planeación estratégica muy bien determinada que venía trabajando nuestra gobernadora con mucha antelación. Incluso antes de llegar al gobierno se trabajó en el plan maestro de salud pública que se iba a tener. Un modelo que ha tenido mucho éxito, mucha relevancia. Pasamos del lugar 27 al lugar de estar en el top de los 5 mejores estados y además en muy corto plazo. ¿Cuál fue esta situación? Y con la salvedad de que no entregaron al sistema nacional la salud. Seguimos sin estar federalizados. Creo que esta es una decisión muy afortunada. Nuestra gobernadora con esta gran visión pues nos ha mantenido con una situación de independencia, de poder formar nuestras propias estrategias y nuestros propios modelos. ¿Cuál fue el cambio sustantivo que le dimos al escenario? Primero, que cambiamos de un modelo patogénico a un modelo salugénico, que ya te lo habíamos comentado, y que esto nos ha dado excelentes resultados. ¿Por qué? Porque en el modelo de tipo salugénico se involucra a todos los tomadores de decisiones. Hay corresponsabilidades, todos hemos trabajado sobre el mismo propósito y los resultados son palpables y ahora pues nuestro posicionamiento dentro del esquema nacional así lo demuestra. También yo analizo que la experiencia es fundamental. Los que ya pintamos canas decimos que es más fundamental, pero tú es la segunda vez que eres secretario de Salud del Estado. La primera fue con don Felipe González. Con Felipe González, además en otras circunstancias del Estado, del país, que también era sin la pandemia. Y lo que hemos aprendido ahora, básicamente en estas nuevas generaciones, la salud es muy importante porque pues llega una pandemia y se van muchas gentes. Pero antes de empezar en lo grueso de tu trabajo, me gustaría preguntarte dónde naces y cómo te haces médico. Fíjate que es una pregunta muy interesante, porque yo siempre viví en el escenario de la salud. Tuve la fortuna de nacer en Pabellón de Arteaga, un gran municipio, y en el que nací en un hospital rural, que en ese tiempo pertenecía a los servicios médicos coordinados. Ese era el concepto que se tenía. Sí. Y que mi mamá era la jefa de enfermeras de ese hospital y en ese tiempo tenía que vivir parte del personal dentro del propio escenario. Entonces, mis primeros 6 años de vida los hice dentro del hospital de Pabellón. Fíjate. Esa era mi casa, ese era mi sentir. Y a veces cuando hago una reflexión digo, yo soy hijo de Licea, porque desde que nací he vivido dentro del escenario del Instituto de Salud y lo conozco a detalle, lo conozco de la mejor manera, de manera vivencial, en donde viví las carencias, las circunstancias,
el cómo se fue conformando, cómo se fue transformando. Entonces, desde que yo nací, yo estuve directamente ligado al sistema de salud y por eso mi idea siempre fue ser médico. ¿Y estudiaste en la UNAM? Yo soy egresado de aquí de la universidad, de la quinta generación, de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. ¿Qué año? Fue en el 80. En el 80 terminamos, hice mi internado en el Hospital HGZ1 del IMSS y luego hice mi servicio social en un centro de salud aquí en la capital, que es Arboledas. Arboledas. Que estaba a un lado de la Secretaría de Salud. Yo ya me andaba acercando. Que ahora es tu oficina. Ahora es mi oficina. No, pues estás muy cerca, ¿no? Sí. O sea, tienes buen olor. Ya andamos buscando pasarnos al otro lado. Sí, la verdad es que y repetir no es fácil. Yo no he visto secretarios que repitan, es muy difícil. ¿Te acuerdas de alguno? Creo que no, históricamente creo que no hay nadie más. Nadie. Y básicamente en épocas muy distintas. Sí. Yo creo que el conocer, sobre todo que el sector salud, que es importante, te tocó, pues no la fundación, porque el Hospital Hidalgo tiene mucho más años, ¿no? Pero sí el desarrollo del Hospital Hidalgo, ¿no? Fíjate que... Y el traslado también. Yo lo clasificaría en dos escenarios muy diferentes. El primer escenario donde estuvimos con Felipe González era la consolidación de la descentralización. Los estados absorbían los servicios de salud, absorbían responsabilidades, se ejercía la rectoría y nos tocó vivir esa transformación. Y en ese tiempo Aguascalientes también tuvo los primeros lugares. Hemos tenido la fortuna que cada vez que hemos estado con los gobernadores que nos ha tocado han sido proclives a salud, nos han apoyado, todas las ideas que se generaban tenían un eco bastante contundente. Felipe González nos permitió estar también en los primeros lugares y en esa época yo me podía clasificar como un médico. Y ahora en esta segunda etapa con Tere Jiménez, donde hemos tenido el apoyo total, incondicional, nos ha permitido el financiamiento, la programación, la planeación. Ahora yo me considero más que un médico como un gerente. Realmente quien debe tener la rectoría, el control de todos los procesos, el presupuesto es muy grande. Entre educación, salud y seguridad tenemos prácticamente el 95% del presupuesto. Entonces, la carga de responsabilidad es muy alta. Quien tiene que estar ahí tiene que tener una formación gerencial. Y afortunadamente la tuve. En el tiempo que estuve la primera vez, fui uno de los elegidos por Julio Frank, que era el secretario federal. Que es un personaje. Que ha sido, para mi gusto, el mejor secretario de Salud federal que ha habido. ¿Que ahora vive en Estados Unidos? Ahora vive en Estados Unidos. Él nos formó en una maestría. ¿Él estuvo con Fox o con Calderón? Con Fox, ¿verdad? Sí, pero es un personaje. Súper personaje. A nivel latinoamericano. Diseñaron una especialidad que se llamó Economía de la Salud. Entonces tuve la fortuna de entrar en ese esquema. Yo me preparé viendo precisamente el trasfondo de lo que representa la economía y la salud pues es uno de los factores más importantes del manejo de la economía. Sí, la verdad es que hablar de él, fue un supersecretario, creo que es un investigador actualmente. Está ahorita como rector de la Universidad de Miami. Nada más. Nada más. Nada más. Y la verdad que yo le tengo, primero, una presencia extraordinaria, una inteligencia, y tener un rector en Miami de medicina o un rector de una universidad importante. De hecho, él fue candidato a ser el encargado de la Organización Mundial de la Salud. De la salud sí estuvo en ese perfil. En esos niveles. Sí. Y luego viene... No, yo no veo secretarios de salud así. ¿Cuál otro más importante? ¿Comate también fue secretario? Comate. Él es mazatleco. Él era infectólogo. Sí. Él fue el que vino a hacer que fuera un éxito las vacunas en México. Él trabajó incluso con grupos como los Rotarios. Los Rotarios, sí. En donde hubo una transformación total. De hecho, ocupamos el primer lugar en esquemas de vacunación en el tiempo de Comate. Sí. Y obviamente, pues más recordar que el Club Rotario Internacional pagamos la vacuna de la polio. Y a mí me tocó cuando fui presidente hace
37 años, vacunábamos nosotros en los centros comerciales. Había uno, ¿no? De mi Asunción, pero ahí nos poníamos o el Terán, el Parián, y salíamos los sábados y domingos a vacunar. Y Rotary Internacional creo lleva 50 años pagando la vacuna de la polio, donde también desgraciadamente desde hace unos 7 años pues tuvo desabasto a nivel la polio aquí y a nivel mundial también, ¿no? Fíjate que ha habido un cambio sustantivo en el manejo de la vacunación. Primero, pues se quitó como cultura, una cultura pública en la que antes a mí y a ti nos tocó que era obligado. De hecho, ahorita que tenemos el problema del sarampión, los de 49 años hacia arriba, no nos preocupamos en vacunarlos porque tuvimos un esquema completo. En ese tiempo las mamás obligadamente te llevaban a vacunar y se cumplía a cabalidad. Era más fácil ir ahí que a los centros comerciales. Así es. Sí. Era obligado. Era obligado. El cumplimiento de la cartilla era súper obligado. Así es. Hoy se ha relajado, ¿verdad? Se ha relajado mucho y hubo también una situación con la pandemia. La gente dejó de tener confianza en los biológicos. Yo quiero aprovechar y decirte a ti y a tu auditorio que los biológicos es un arma muy poderosa, la tenemos que seguir utilizando. Es un esquema que nos permite mantener las generaciones exentas de algunas enfermedades de alto impacto y que pueden regresar. Entonces vamos a estar retomando esta cultura de la salud pública en la que la vacuna sea una prioridad. Totalmente, porque sí tuvimos generaciones más sanas gracias a las vacunas. Claro. Las vacunas, por ejemplo, a nivel mundial se llegó a erradicar la polio. Creo que en Afganistán no nos permitieron llegar y es donde hubo unos principios, pero realmente el país y el mundo ha crecido mucho con las vacunas. Gracias, ¿no? A las vacunas. Gracias a las vacunas, gracias al sector salud. Aguascalientes siempre ha sido importantísimo la salud. Sobre todo el Hospital Hidalgo ha sido básico, ¿no? en este asunto. ¿Qué era de la universidad o era del gobierno? Fíjate que ha transitado por ser universitario, por ser del Estado y ahora es autónomo. Nosotros hemos estado trabajando para que sea uno de los mejores sistemas hospitalarios del país. Está rankeado dentro de los 50 mejores hospitales y eso pues, nos permite poder tener medicina de muy alta especialidad. Con orgullo te puedo decir que de 14 estados vienen buscando soluciones de salud con nosotros. Somos regional casi. Y difícilmente un ciudadano hidrocálido tiene que buscar soluciones de salud. Así es, y básicamente yo recuerdo el anterior gobernador peleándose porque no llegaron de Zacatecas o de Jalisco, cuando él era de Jalisco. Así es, pero porque somos una área regional. Así regional, yo me acuerdo, y quiero ahorita nada más apuntar esto, el asunto de la gran experiencia que se tiene en Aguascalientes de las operaciones de riñones. Fíjate que este año fue muy definitivo para eso. Pero ahí vamos a esperarnos, doctor, porque ese es un tema de otro capítulo. Muy bien. Ahorita regresamos con ustedes. Saboreamos un café. Así es.